a todas, bienvenidas un día más a Hoy Empiezo a Coser. Hoy os voy a enseñar un truco que he encontrado para coser hexágonos a máquina. Quedaos conmigo, os lo voy a explicar porque es muy sencillo y lo vais a entender fácilmente. Buscar telas que tengáis en casa y dependiendo del tamaño del hexágono, así deben de ser vuestras telas. Yo he cogido estas pocas para enseñaros cómo voy a hacer los hexágonos. En el canal tenéis un tutorial de cómo hacer vuestros propios hexágonos. Pero antes de nada, quería invitaros a que hicierais clic en el botón de suscribirse, activar la campanita para que YouTube os informe cada vez que suba un vídeo. Y ahora sí, comencemos. Empezamos haciendo nuestro hexágono y por la parte del revés de la tela colocaremos el patrón. Vamos a marcarle todo alrededor con un boli o lapicero que no marque mucho por el derecho para que no se note. Lo vamos a recortar dejando como medio centímetro de margen de costura todo alrededor del hexágono. Una vez que tengáis todas las piezas recortadas, vamos a ir a coserlas a máquina. Vamos a necesitar un prensatelas que tenga la parte central transparente para así poder ver las líneas que hemos marcado en los hexágonos. Empezaremos haciendo tiras, buscaremos los derechos de dos hexágonos, los enfrentaremos. Vamos a coger un alfiler, pincharemos en un vértice del hexágono de una de las telas y por el otro lado en el otro vértice, haciendo coincidir los dos. Y en el otro lado haremos lo mismo. Pincharemos con el alfiler el vértice tanto de un hexágono como del otro. Ahí será donde dejemos el alfiler. Y vamos a coser desde este punto hasta este. Yo he cogido una puntada más bien pequeña para poder controlar la máquina. Bajamos la aguja justo donde hemos puesto el alfiler, quitamos el alfiler, bajamos el prensatelas y empezamos a coser. Como este prensatelas es transparente, veremos fácilmente por dónde tenemos que ir cosiendo. Una vez que lleguemos al otro extremo, quitamos el alfiler, bajamos el prensatelas y terminamos de coser. Darle un par de puntadas hacia atrás para rematar la costura. Ahora cogeremos otro hexágono y haremos lo mismo. Con las telas del derecho hacia adentro, pincharemos en uno de los vértices y en el otro, y el alfiler nos va a marcar el punto de partida y de salida de la costura. Y volveremos a coser. Haremos igualmente. Clavamos la aguja, quitamos el alfiler, bajamos el prensatelas, rematamos dos puntadas hacia atrás y cosemos esta costura justo hasta donde llega el alfiler siguiente. Le quitamos para no romper la aguja y al llegar ahí rematamos.
Ya tendríamos una fila. Con la otra hemos hecho lo mismo. Ahora vamos a coserlas entre sí. Vamos a ponerlos de esta manera que estáis viendo. Empezamos a coser esta parte. En un extremo pinchamos el alfiler, donde ya hemos terminado la anterior costura, con este hexágono nuevo. Buscamos el vértice. Y el otro le pondremos en el otro extremo. Coseremos por aquí. Una vez que tengáis esa cosida, así os tiene que quedar, de un extremo del vértice al otro. Volcaremos otra vez la tira de hexágonos y coseremos la siguiente. Ese vértice y coincida con la costura y el otro con la otra costura. Y este, por último, haremos igual. Enfrentamos los derechos y colocamos los hexágonos para no torcernos. Cuando cosáis siempre, colocar bien la tela para que entre bien en la máquina y no tengáis problema a la hora de coserlos. Cuando tengamos que planchar las costuras, iremos haciéndolo según nos piden los hexágonos. Así no se nos amontonarán y no nos harán mucho gordo cuando queramos hacer nuestras colchas, cojines o lo que os venga bien para estos hexágonos. Iremos moviendo las costuras donde mejor nos venga para que no quede muy gordo. Y luego por el derecho le daremos también una pasada con la plancha. Y ya tendríamos nuestros hexágonos cosidos y planchados. Es un trabajo minucioso, que hay que tener mucha paciencia, pero luego el resultado es muy bonito. Si te ha gustado el vídeo, dale al like, compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte y activar las notificaciones. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el tutorial de hoy. Nos vemos muy pronto.